Mi nombre es Sandra Cantú, soy del equipo Arquinsomnio y vamos a explicar el sistema constructivo tradicional. A mí me tocó explicar sobre la limpieza, el trazado y la nivelación del terreno. Ok, primero que nada debemos de contar con un terreno y proceder a limpiarlo. Esto quiere decir que vamos a quitar toda la basura, todos los escombros, toda la hierba, todos los restos de otros materiales que se encuentren dentro del área de construcción. Si se encuentra algún resto de un árbol o alguna raíz, se debe quitar por completo y para que esto no estorbe en el proceso de construcción. Todo lo que vayamos quitando lo vamos a ir haciendo a un lado, o sea que no nos estorbe al momento de construir. Ya se puede, si el terreno es suficientemente grande, pues se puede dejar a un lado donde no estorbe, o se puede llevar a algún basurero cercano o donde se pueda dejar que no estorbe en la obra. Como podemos ver aquí, pues quité esto, dejé una esquina donde se puede mostrar cómo el terreno estaba antes de la limpieza, y todo lo demás ya está listo para construir dentro de él. El proceso de limpieza se puede hacer manualmente con hombres, con trabajadores, o también se puede hacer con maquinaria, y en este caso se utilizaría una retroexcavadora. Todo depende del presupuesto y del tamaño del terreno. Obviamente si es un terreno más pequeño, pues conviene hacerlo con trabajadores porque pues se ahorra mucho dinero y pues no es tan pesado, como a diferencia de un terreno muy grande donde sí se requeriría maquinaria para terminar más rápido y pues que sea más ágil el proceso. Una vez despejado y listo el terreno, se procede con el trazo y la nivelación del terreno. El trazo del terreno consiste en marcar las medidas que se tienen pensadas para el proyecto o las medidas que vienen en el plano. Se traza el límite de propiedad y a eje de muro. Es necesario saber el tipo de cimentación que se va a utilizar para también marcar dónde iría un pozo o una zanja. En este caso marqué para hacer un tipo de cimentación aislada, es decir que en cada cuadro iría una zapata. En cada cuadro se haría un pozo donde se colocaría una zapata. Las herramientas que se utilizan para hacer el trazado del terreno son cal, hilo, estacas, martillo, mazo, clavos, escuadra, cinta métrica, entre otras cosas. Y finalmente los hilos se tienden sobre las estacas y después se marca el ancho de la zanja. Finalmente, para la nivelación del terreno, en terrenos pequeños se utiliza una manguera que no debe de exceder de los 10 metros. Esta se llena de agua y debemos asegurarnos de que no haya burbujas dentro de ella. En caso de que llegue a haber una burbuja, se debe de vaciar la manguera y volver a llenar hasta asegurarnos de que quede completamente sin burbujas. Esta permite establecer los niveles iguales en sus extremos, y los cuales se pueden marcar con estacas, y así se posibilita de conocer los desniveles entre los dos puntos. Se recomienda que este trabajo se haga entre 3 trabajadores para que un trabajador sostenga de un lado, el otro del otro lado, y haya otro trabajador al pendiente en caso de que se llegue a requerir algo para que estos 2 trabajadores no se tengan que estar moviendo. El material que se utiliza para conocer los niveles del terreno manualmente viene siendo la manguera transparente flexible, un puente o barrote para señalar el nivel del terreno o del piso terminado, un tiralíneas o cal para marcar y una cinta métrica. Y con instrumentos se utilizaría el teodolito, estaciones, aparatos para topografía, niveles láser y drones para topografía. Ahora bien, la altura del terreno debe quedar al piso interior. Se recomienda que quede más alto que el nivel de la banqueta para evitar que el agua de la lluvia entre.
y se debe quedar de 25 a 30 centímetros arriba del nivel del terreno y al menos 15 centímetros arriba del nivel de la banqueta. Yo les voy a explicar la parte de cimentación y el trazo de drenaje. Bien, primero que nada, la cimentación es el proceso estructural del terreno. Este es el encargado de soportar las cargas que nuestro proyecto vaya a tener. Se tiene que tener en cuenta que solo se puede construir sobre tierra amarilla y si no es así, tiene que llevarse a cabo cierto proceso para que nuestra tierra sea la adecuada. En la cimentación existen dos tipos, es la cimentación corrida y la cimentación aislada. La cimentación corrida es un tipo de cimientos de hormigón que se desarrollan linealmente en una profundidad y con una anchura que depende del tipo de suelo. Se utiliza para transmitir adecuadamente cadenas proporcionadas por estructuras seguras. Y la cimentación aislada o zapata, que es la que yo decidí utilizar en la maqueta, puede ser de diferentes materiales como hormigón y con planta cuadrada o rectangular. En la maqueta la representé como cuadrada y con soportes verticales. La separación de las armaduras va dentro de 5 a 10 centímetros del borde y del fondo de la zapata para evitar corrupción, y para las barras se utilizan diámetros de barras grandes mínimo de 12. La profundidad del plano se fija basándose en el informe de estudio de la tierra para no alterar el comportamiento del terreno. Normalmente es conveniente llegar a la profundidad mínima superficial de 50 o 80 centímetros en la ejecución, y antes de techar el hormigón se dispone una capa de hormigón pobre de aproximadamente 5 centímetros de espesor antes de colocar las armaduras. Antes de rellenar los cimientos se debe realizar el trazo de drenaje para evitar romper los cimientos a la hora de hacer los cruces. Primero debemos considerar el recorrido de las tuberías por todos los muebles que requieran su instalación, ya sea el baño, el lavabo, la cocina, etc. Y para llevarlo al registro que posteriormente lo llevará al colector general, que este registro se encuentra en 1 metro de distancia entre el límite del terreno y la calle. Bueno, después de estos dos pasos veremos los procedimientos de viga de cimentación, entre otros. Hola, soy Melanie Huerta y les voy a hablar sobre la viga de cimentación. La viga de cimentación, más que nada, su principal función es la de unir un castillo con otro, y es quien atraviesa el pedestal. Su separación, o más que nada la separación de un castillo a otro, debe de ser o se recomienda de 2.5 a 3. Ello sirve principalmente para dar rigidez al muro. Se ubican comúnmente en las esquinas, más no siempre, y también a cada cruce de muro. Se encuentran a de 2.5 a 3 máximo metros de distancia de un castillo a otro, y su principal función, o una más que puede llegar a tener, es la de amarrar el bloque. Se disponen en forma vertical y se fabrican con 3 a 4 varillas de 3 octavos con estribos de 40 centímetros de distancia entre uno a otro. Todas las uniones que se llegan a formar en cada estribo se unen por medio de alambre recocido. La columna va también enlazada con su pedestal, con el pedestal que está al inicio de la cimentación. Comúnmente hay personas que se encargan de hacer todo el armado del castillo y lo hacen fuera de la zona de construcción. También se encargan de todo el armado del pedestal y de la columna. También se deja de 25 a 30 centímetros en la parte superior para en un futuro poder amarrar el acero al de la losa o al de los cerramientos. Los materiales utilizados mayormente en este proceso son el del tablón, clavos o puntos de varilla, que es más que nada para hacer la forma de los estribos. Les voy a hablar sobre el tema del colado de la viga de cimentación. Como podemos recordar, la viga de cimentación es quien une a los dos castillos, y tiene una distancia de 2.5 a 3 metros.
En este proceso se utiliza más que nada tablas de madera, la viga antes elaborada y barrotes y alambres. Se colocan los cachetes, que son las maderas antes mencionadas, y se ponen los barrotes en estas maderas, y al unirlos les ponemos estos tensores de alambre para tensarlo y que no haya futuras fugas de este cemento. Antes de colar la viga de cimentación hay que poner en estas maderas o en estos cachetes, poner aceite quemado o diésel para que en un futuro no se pegue con el cemento que vamos a colocar y sea más sencillo y se haga bien el trabajo. Al vaciar el concreto, siempre lo mejor, lo más recomendable es vibrar el concreto con una punta de varilla con movimientos constantes de arriba a abajo para que no quede ningún tipo de hueco o cangrejera, y lo posterior es dejarlo fraguar. Yo voy a hablar sobre el firme, sobre la tierra amarilla previamente compactada, los castillos armados y la viga de cimentación en caso de utilizar cimentación aislada, o bien el contracimiento en el caso de la cimentación corrida previamente colados. Se procede a colocar la malla electrosoldada en las conexiones de instalaciones requeridas, ya sea el drenaje, gas, red, etc. Luego de esto se colocará el firme. El firme es una capa base de concreto con una resistencia de 100 kg sobre centímetro cuadrado que recibe el peso del piso y tiene de 8 a 10 centímetros de espesor. Para colarlo se utiliza cinta métrica, manguera de nivel, hilo, regla metálica, palas, cuchara o llana, malla electrosoldada y puntas de varilla, gancho para amarrar, alambre recocido y tiralíneas. Se muestrea con apoyo de una pieza de piso recto y se hacen franjas de concreto. Antes de colar el firme se debe de revisar qué tipo de piso irá, pues si este es un firme normal se utilizará resistencia 100, pero si este será un firme especial para piso brillantado se deberá utilizar la resistencia 250, y en ese caso se colaría y se tendría que esperar 28 días para el abrillantado del mismo. Después va la colocación de los muros. Existen dos tipos de ellos: los cargadores, que se construyen con bloques de 15 y 20 centímetros de espesor y sirven para soportar el peso de la estructura, y los muros divisorios, que se construyen con bloques de 10 centímetros de espesor y sirven para dividir áreas como su nombre lo dice. O bien, si estos llevan algún acabado, se utilizan bloques de 15 centímetros de espesor. Para desplantar o colocar los bloques se utilizan regla de nivel, cinta métrica, hilo, cuchara, mortero, que es la pasta con la que se pega el bloque, y un recipiente para colocarlo. Los muros se colocan sobre la viga de cimentación en el caso de la cimentación aislada, o bien sobre el contracimiento en una cimentación corrida. Cada fila de bloques es llamada hilera o carril de bloque. Los bloques se colocan de manera dentada para mayor soporte y son unidos por juntas o boquillas de mortero. Hola, yo soy Valeria Esparza y voy a explicar el colado de castillos y cerramiento. Primero comencemos con el colado de castillos y sabemos que su función principal es amarrar el bloque. Entonces, lo primero es instalar la cimbra. Tengamos como consideración las dimensiones del castillo y poner 10 centímetros de sobreancho. Después de eso no nos olvidemos de ponerle grasa a la madera para después poder retirarla. Los castillos, lo indicado es ponerlos a 2.50 o 3 metros cada uno. Y hay varias maneras de colar los castillos. Va a depender de su ubicación. Por ejemplo, si está centrado a 2.50 o 3 metros, se va a necesitar de 2 tablas. O si está en alguna esquina, se va a necesitar de 4. Como paso siguiente, tenemos que clavar las tablas a cada 1 metro. Son piezas pequeñas de madera y eso nos ayudará a sujetar nuestra cimbra. Una vez que ya tenemos instalada nuestra cimbra, nos podemos ayudar y apuntar con polines de madera, porque es importante que esté muy sujetada para que al momento de aplicar la mezcla no se vaya más allá y no colapse. Entonces hay que sujetarla muy bien. Nos podemos apoyar también de un mazo o algún martillo. Una vez que ya tenemos bien instalada nuestra cimbra, hay que realizar el concreto. Tenemos como resiliencia para nuestro castillo 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Y
Para realizar el concreto, primero vamos a limpiar el área, vamos a mezclar arena, un bulto de cemento y agregar agua al centro. Y eso lo revolvemos con nuestra pala. Después de realizar el concreto y instalar la cimbra, hay que mojar la cimbra por dentro y esto nos ayudará a que no absorba mucha humedad después. Una vez que ya tengamos nuestro concreto hecho, vamos a vaciarlo en botes y eso nos ayudará a transportarlo más fácil y a la vez colarlo. Vamos a colarlo trayendo los botes y vaciando uno por uno hasta que se llene. Y para que se llene bien, vamos a verificarnos de vibrarlo. Nos podemos ayudar con una varilla, con la punta de una varilla, y además podemos darle pequeños golpes desde afuera con la mano o algún martillo. Y esto nos ayudará a que toda la mezcla se expanda a lo largo del castillo y quede bien cubierto y compactado. Y por último, para este proceso de colado de castillos, vamos a esperar como mínimo 12 horas para que se seque bien nuestro concreto. Y primeramente, después de este tiempo, retiramos nuestros puntales, los clavos, el alambre que hayamos utilizado. Y después de este proceso, durante 7 días, vamos a mojar nuestro castillo. Y ahora aquí les voy a mostrar un poco sobre el proceso en mi maqueta, el colado de castillos. Primeramente está el castillo sin colar, solamente está armado. Y luego aquí tenemos la instalación de la cimbra, las tablas, los puntales. Hacemos todo el proceso que ya mencioné anteriormente y finalmente al retirar la cimbra tenemos el castillo ya colado, que se vería algo así. Y ahora la explicación del cerramiento. La función del cerramiento es para darnos estabilidad para la losa, también nos ayuda a amarrar el bloque y puede delimitar el espacio de la altura de la puerta o del tamaño de la ventana. El cerramiento tiene una altura de 2.20 o 2.40. La varilla del cerramiento se puede realizar aparte para mejor comodidad. La varilla está elaborada por 4 varillas con anillos de alambrón unidas por alambre recocido a 40 centímetros un anillo del otro. La altura del cerramiento es de 20 centímetros, puede ser un poquito más. Es importante amarrar el castillo con las varillas del cerramiento. Ahora, para el proceso del cerramiento vamos a hacer algo parecido al contracimiento. Vamos a apoyarnos de tablas y cachetes a los laterales y en caso de dejar algún espacio para puertas o ventanas, poner una tabla en la parte superior. También nos podemos apoyar de puntales para mejor soporte. Una vez de realizar las varillas e instalar la cimbra de manera que quede firme y tener mejor soporte, lo que vamos a hacer es mojar la parte de adentro de todo nuestro cerramiento para que no absorba agua durante la mezcla. Realizamos la mezcla de concreto con una resiliencia de 150 y colamos con botes poco a poco. Vamos a colarlo y con una punta de varilla o con pequeños golpes vamos a emparejar todo para que alcance todo y quede bien compactado. Al final de esto vamos a emparejarlo para que quede así como se muestra aquí en la representación. Vamos a dejar secar por un día y al día siguiente vamos a quitar la cimbra y durante 2 o 3 días vamos a mojar todo el cerramiento. Ahora les mostraré el proceso de cerramiento con esta representación. Igualmente tenemos la varilla del cerramiento ya armada. Recordemos nuevamente que los anillos se aplican a cada 40 centímetros, son de alambre y los amarramos con alambre recocido. Ahora aquí tenemos nuestra cimbra, que ponemos nuestras tablas en forma lateral. Si aquí tenemos alguna puerta o ventana, tenemos que aplicar nuestra tabla en la parte superior de ese espacio.
y aplicamos nuestras pequeñas piezas para dar mejor soporte. Y por último, aquí tenemos nuestro cerramiento ya colado. No nos olvidemos de emparejarlo ya al final y de regarlo una vez que ya quitamos nuestra cimbra. En conjunto, nuestro castillo colado y el cerramiento se verían de esta manera. Cimbrado de losa. El proceso de cimbrado de losa consiste en los siguientes pasos. Primero que nada, existen dos tipos de cimbrado, que uno es el cimbrado de madera y otro es el cimbrado de metal. El primer paso es colocar los puntales, los cuales pueden estar a 80 y 90 centímetros, o a 1 metro, 1 metro 10 o 1 metro 20 como máximo de separación. La altura depende de la losa y los puntales se apoyan con cuñas. Después se colocan las vigas madrinas, que son talones de 5 por 10 centímetros que se colocan a cada 2 blocks o cada 80 centímetros. Sirven para amarrar la cimbra con cachetes, que estos se amarran a los puntales. Como tercer paso tenemos a los polines, que son barrotes de 10 por 10 centímetros de sección que sirven de apoyo junto a la viga madrina. Después de esto se coloca el contraviento, que sirve para amarrar un puntal a otro. Como siguiente paso tenemos que poner talones de 20 a 30 centímetros que se colocan a las vigas madrinas para sujetarlas. Y ya como último paso tenemos la frontera en cimbra, que son tablas que sirven como molde para soportar el concreto. Estas se ponen en el perímetro de la losa. Armado de losa. Existen dos tipos de losas, la losa sólida y la aligerada. Este tipo de losa se realiza con materiales aligerantes que pueden ser barrobloc, placas de poliestireno o casetones de fibra de vidrio. El primer paso consiste en realizar el trazo de la distribución de aligerantes, así como de vigas y nervaduras. Posteriormente se realiza el armado de acero, de acuerdo a planos y especificaciones estructurales. Se realiza la colocación de instalaciones hidrosanitarias, pluviales, eléctricas, de voz y datos, etc. Y ya por último, se realiza la colocación de la malla electrosoldada sobre el armado. Esta malla sirve para absorber las grietas por contracción del concreto. Esta la vamos a colocar en este momento. Se coloca algo así. Y así quedaría la malla electrosoldada. Colado de losa. Las características del concreto a colarse en una losa dependen de las especificaciones de resistencia, revenimiento y condiciones especiales, como el uso de aditivos como acelerantes o retardantes. Durante el colado de la losa se debe asegurar que el concreto se corra adecuadamente entre las vigas y nervaduras, utilizando para ello vibrador de gasolina o eléctrico.